Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Venezuela, donde hoy un nuevo medio de comunicación se ha visto obligado a cerrar una de sus ventanas. 75 años después de fundado, la rotativa del diario El Nacional se apagó en horas de la mañana y por ahora no volverá a imprimir. 75 años de historia atropellados por un régimen que no busca otra cosa que tender un manto de oscuridad informativa sobre toda la población. El Nacional se suma de esta manera a decenas de diarios venezolanos que en los últimos años dejaron de circular debido a la falta de papel y al hostigamiento de quienes ven en la libertad de prensa y de expresión una amenaza contra sus deseos de perpetuidad en el poder. Esta media hora, contrario a lo que solemos hacer a diario, vamos a dedicarla a este tema por la importancia que reviste. Comenzamos con Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, que tiene información. Oliver. Hola Dania, buenas tardes, gracias por este contacto. Pues hoy circula la última versión impresa del diario El Nacional y quería mostrarles cómo titula en este día. Dice lo siguiente: El Nacional es un guerrero y seguirá dando la batalla. Y así también dice su mancheta, que es importante lo que han repetido cada uno de los periodistas. Dice: hola Nicolás, nos vemos en la web. Es decir, los 280 empleados que quedan en esta redacción o en este diario pues se dedicarán de ahora en adelante a informar a los venezolanos a través de su página web. Ellos aseguran que el periodismo no muere en Venezuela y que el diario Nacional, que ha sido referencia nacional e internacional, lo seguirá siendo porque el periodismo no se apaga. Se apagarán las rotativas, pero el periodismo seguirá en las calles. Veamos el siguiente informe. Nostalgia, lágrimas, rabia, sentimientos que se vivieron este viernes en una sala de redacción vacía, pero llena de esperanza. La familia Otero ha vivido la persecución en gobiernos totalitarios y al final la verdad siempre vence. Son palabras de Alejandra Otero. Esto es una etapa más que también vamos a poder superar. Y así será. Osvaldo Tovar, encargado de la rotativa, contó cómo se imprimió este último ejemplar. Nostalgia, un apego enorme porque la operación se diera para garantizarle a nuestro lector un periódico de calidad que, aunque sea el último por ahora, sea una información que le sirva de recuerdo, ícono y de respaldo para que cuando retomemos nuevamente la circulación no se sienta el vacío que pudiera quedar en algún momento. La tristeza embarga a los que crecieron leyendo El Nacional. Desde temprano se dejaron ver en los kioscos. Para el país es un luto. No, es un luto nacional. Nacional como lo dice el mismo periódico. Así que sinceramente me siento mal porque esto no puede ser. No sé por qué se han ensañado con ella. Esta señora tiene 75 años, la misma edad del Nacional. Y como dice la mancheta, nos vemos en la web, pero jamás dejará de estar informada. El único diario que saca la verdad. Es el único diario que yo confío. Yo, aunque sea durmiendo, busco en esa computadora nacional. Ya cuando no lo puedo comprar. Y yo tengo 75 años y ese es el único periódico confiable que hay en este país. Es que el diario El Nacional ha sido una referencia que se lleva en los genes. Dolor, qué pena. ¿Qué dolor, qué pena qué? Que se acabe un diario que tiene 75 años informando al país. Pero bueno, en tiempos de dictadura, ¿qué se puede hacer? Todo esto está genéticamente ya codificado. Así que me imagino que esto volverá a aparecer. Que quede para el recuerdo, hasta que vuelva a reaparecer. Es por ahora un caldo de cultivo para impedir que el periodismo muera en Venezuela. Que esta ha sido mi primera escuela, fue una gran experiencia, ha sido una gran experiencia.
y que tantos años luchando contra la dictadura, tantos años buscando esa libertad de expresión, de poder ejercer un periodismo ético y responsable, se vea afectado de esta manera, es un golpe bastante duro. El Nacional era el posgrado de los periodistas venezolanos y solo cuando te vas te das cuenta de el poderío que tiene, es decir, cómo te ata sentimentalmente. Claro que es muy triste, pero al mismo tiempo tengo que decir que bueno, sé que este es un periódico muy aguerrido, que va a continuar dando la pelea. Hoy cierra la versión impresa del diario El Nacional, pero la noticia se multiplica en las voces de cada uno de los periodistas que trabajaron en esta redacción, así como también en cada uno de los ciudadanos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. En el último editorial de su edición impresa, la tenía Oliver en la mano, el diario El Nacional habla de la publicación de una noticia que, según reza en el texto, alegrará solo al régimen de Nicolás Maduro. Además, envía un mensaje de esperanza a sus lectores venezolanos en el país y en el mundo, apostando a que la mala hora pasará y que, sin abandonar la lucha, El Nacional seguirá siendo el mismo medio independiente y guerrero, pero ahora en la web. ¿Ganan los enemigos de la libertad de expresión? ¿Triunfan los corruptos bolivarianos? ¿Descansan y duermen tranquilos los militares que aprovecharon sus posiciones en el poder para amasar fortunas y garantizar por décadas sus riquezas familiares? No, nada de eso. El Nacional impreso se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo porque sigue vigente en nuestros corazones la tarea indeclinable de luchar por la libertad, por la democracia, por la decencia del voto, por los presos políticos, por los torturados y los exiliados, por los sectores populares que sufren hambre y miseria, por la clase media que no se rinde aún en las peores circunstancias. En su última edición, igualmente, también lo comentaba Oliver, nuestro corresponsal en Venezuela, pero quiero hacerlo con un poco más de detenimiento. En la mancheta, ese espacio reservado para un mensaje destacado, hay el día de hoy un mensaje claro, directo. Hola Nicolás, nos vemos en la web. Vale la pena recalcar que lo que no va a circular a partir de hoy es la edición física del diario El Nacional, pero su página web llevará a usted la misma información que hasta ahora venía llevando. Caricaturistas venezolanos también se han expresado con su arte sobre la salida de circulación de este diario en su edición impresa. Esta corresponde a Edo. También Raima, con uno de sus habituales dibujos, escribió en Twitter: el régimen empezó con la radio sin renovar las concesiones, después las televisoras cerradas y por último la prensa. Hoy le toca al Nacional enterrar la prensa escrita. Cuando son las 4:10 de la tarde, hora costa este de Estados Unidos, las 5:10 de la tarde en Venezuela, quiero dar la bienvenida a Elías Pino Iturrieta, editor adjunto del diario El Nacional. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Hola, Idania. Gracias por la sintonía y por el respaldo que siempre le das a nuestro periodismo venezolano en estas horas de angustia. Gracias a usted por estar aquí. El chavismo dice que es una victoria cerrar a un medio como el diario El Nacional y me gustaría tener una respuesta o su opinión en relación a esto. ¿Cómo puede ser una victoria cercenar la libertad de expresión? ¿Cómo puede ser una victoria poner en la orilla del precipicio un medio de comunicación que históricamente ha sido fundamental? Esto no es victoria para nadie, ni para ellos, ni para la sociedad que ha estado familiarizada con el periódico, como sabe todo el mundo, en medio siglo largo de historia. De manera que lo que presenciamos y vivimos es un capítulo oscuro, pero transitorio. Así como el Nacional ha estado 75 años en la vanguardia de la información, va a continuar ahora. Es un cúmulo de situaciones. ¿El cierre del periódico?
Es un cúmulo de situaciones. Miguel Enrique Otero, a quien saludamos, que es nuestro director, está en el exilio. ¿Por qué está en el exilio Miguel Enrique Otero? Por el acoso a través de procedimientos judiciales bastante dudosos y peligrosos. Desde luego que el papel es esencial. Nos quitan el papel para que no publiquemos y para que la gente pierda ese vínculo con el entendimiento de la realidad. Pero además del papel nos quitan la tinta, además del papel nos bloquean la web, además del papel demandan a Miguel Enrique para que pene su vida en el exilio, atacan a la Junta Directiva y les impiden salir del territorio nacional. Es un conjunto de presiones cuyo único propósito es que el Nacional salga de circulación. No lo van a lograr, pero están en eso. Y trabajan duro para ello, ¿ah? Señor Elías, ¿es un por ahora esta salida de circulación de la edición física? Es por supuesto un por ahora, es un por ahora. Nos seguiremos adelante, lo dice la mancheta del Nacional hoy. Sí. Nos vemos en la web, Nicolás. No vamos a parar, no vamos a parar. Nos vemos en la web, Nicolás. El periódico lo llevan en los genes, así han dicho muchos venezolanos. Forma parte de la historia propia de los ciudadanos de ese país, de mi generación, por ejemplo. Así es. El Nacional nació con el proceso de la democratización de Venezuela. Por consiguiente, se metió en el pellejo y en la sensibilidad de todos los hogares venezolanos. ¿Cómo eso se pierde? Eso significa que te corten un brazo, que te corten una pierna. Te puedes poner una prótesis, pero lo ideal sería tener el brazo natural funcionando. De manera que cuando la gente hace esos comentarios, refiere una realidad históricamente muy importante. Detrás de usted hay una sala de redacción vacía. ¿Cuántos puestos vacíos se han quedado en el Nacional? Vamos a hablar de 150 o 200 de momento, sin contar los que van a ocurrir ahora como consecuencia de que las rotativas no van a funcionar. ¿Qué se puede hacer con esa gente? Van a formar parte de las legiones de desempleados. Seguramente buscarán el exilio. Es decir, se aumenta la tragedia venezolana, la del Nacional y la venezolana. ¿Qué le dice Elías Pino a Nicolás Maduro en un día como hoy? Que está perdiendo su tiempo, que la gente seguirá expresándose, que la gente buscará la manera de seguir conectada con el Nacional, que se olvide del silencio. Aquí no habrá silencio. Quiero agradecer a Elías Pino Iturrieta por estar con nosotros estos minutos en un día tan importante como hoy y desde allí, desde las instalaciones del Diario El Nacional. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y pues, por supuesto, Idania, de nuevo un abrazo y mucha gratitud por tu presencia y por tu solidaridad. Gracias a usted y a todos los periodistas que desde Venezuela trabajan con mucha voluntad, arduamente, a diario, para mantener informado no solo el país, sino también a la comunidad internacional. Continuamos con más en la tarde de hoy. Por años, el periódico El Nacional tuvo que resistir los ataques, amenazas y persecuciones del régimen venezolano. Desde que Hugo Chávez ascendió al poder, el diario se convirtió en blanco de duras intimidaciones. Y ya con Nicolás Maduro llegó la asfixia política y la asfixia económica. Maduro varias veces llamó incluso a un boicot contra este medio de comunicación. Veamos este recuento de lo que ha sido el enfrentamiento del régimen contra el Diario El Nacional. Boicot contra el Nacional y no comprarlo más nunca nadie. Los ataques al Diario El Nacional empezaron desde el régimen de Hugo Chávez. Esto lo que da es tristeza, porque este fue un buen periódico. Esto fue un buen periódico. Ahora yo lo veo así como, es una basura ideológica, en verdad. Siguiendo la línea de su jefe, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro también enfiló sus ataques contra el Nacional. Nacional, que lo han llamado el nazi-onal. ¿Qué es esto? Esto no es guerra psicológica. ¿Ah? Esto no es una basura, es terrorismo mediático.
Y ya en los últimos años, con Maduro al frente del régimen en Venezuela, el Nacional fue blanco de todo tipo de persecuciones. Mira lo que decía la ultraderecha maltrecha. Miguel Enrique, eres la vergüenza de Miguel Otero Silva, Miguel Enrique. Eres la vergüenza de Venezuela. Todo el mundo sabe cómo se llaman los periódicos del golpismo en Venezuela. El nazi. Yo rechazo el editorial del Nacional porque es una expresión de fascismo puro. Maduro incluso llamó a un boicot contra el periódico. No compren más la prensa burguesa loca y mentirosa. No la compremos más. Boicot contra la mentira. La rotativa se apagó, pero la voz del Nacional se escucha con más fuerza. Ahora desde los canales digitales. Tiene los reflectores del mundo puestos sobre su enorme esfuerzo por seguir informando la verdad de Venezuela. A las 5:17 minutos, hora Caracas, Venezuela. ¿Qué piensan los periodistas que hoy además se acercaron a las instalaciones del diario El Nacional para mostrar solidaridad y apoyo con sus colegas? Entonces creo que hay que seguir adelante y que tenemos que seguir trabajando para defender la democracia y defender el periodismo y el derecho de los ciudadanos a estar informados. El Nacional no muere porque donde haya un periodista que se haya formado en esta sala de redacción, independientemente de la generación a la que haya pertenecido, ahí va a estar el legado del Nacional. El periódico que ya tiene una audiencia muy grande dentro y fuera, pues puede aumentarla, fortalecerla y mejorarla y seguir haciendo lo que el gobierno no quiere, que es cuestionar al gobierno, preguntarle por qué hizo mal las cosas, preguntarle por qué se robó las elecciones, preguntarle dónde está la plata de los venezolanos, preguntarle por qué la minería ilegal en Canaima, por qué es que a las Fuerzas Armadas no les importa este país, que es lo que a veces parece. Yo no sé qué es lo que les enseñan esos militares en la academia respecto a lo que es el destino venezolano, lo nacional, lo que nos representa a todos, pues el espíritu de la República, que es lo que está aquí en crisis. Quiero saludar en esta parte del programa a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. Miguel, buenas noches para ti, gracias por acompañarnos. Es un día triste, Miguel, es un día duro, por más que nos pasemos a la plataforma web, por más que tengamos esa otra ventana, pero son 75 años de historia, de hojear un periódico que creció con nuestra generación, o nosotros crecimos con el diario El Nacional. En mi caso particular, por ejemplo, yo aprendí a leer con el diario El Nacional, el periódico, conocía cada uno de sus cuerpos. Un domingo en El Nacional era absolutamente impensable. Me imagino que además estar en la distancia, fuera, no poder estar con tu gente y compartir con los empleados, no ha sido sencillo. Bueno, Dania, gracias por este programa. Tú siempre has sido solidaria con nosotros y se ve que entiendes muy bien la importancia que ha tenido el Nacional. No te imaginas la cantidad de gente que ha llorado hoy, para el cual ha sido una tragedia esta situación. Y bueno, es un duelo, pero al mismo tiempo tengo que decirte que nosotros no nos vamos a doblegar. Somos unos luchadores. El Nacional es un luchador, y un luchador le cierra una puerta y abre otra puerta. Entonces, ante esta circunstancia tan terrible, quiero decirte que nosotros vamos a seguir y nuestra gente está dispuesta a seguir adelante, y esto no va a durar mucho tiempo. O sea, es un cierre temporal de una rotativa, apagar una rotativa por un tiempo, porque yo estoy seguro que la rotativa retomará el periódico impreso, y mientras tanto fortalecemos la web. Ya la web nuestra es algo así como la tercera en el mundo hispano, y ahora lo hacíamos con 40 periodistas, 45 periodistas, ahora lo vamos a hacer con 90 periodistas. Lo vamos a repotenciar. Para los que ven la web del Nacional fuera de Venezuela, que es donde se puede ver sin problema, van a ver un contenido mucho mejor. Cuando dices que se puede ver sin problema, ¿por qué? Es decir, la web del Nacional dentro de la frontera venezolana está sometida a ataques permanentes. Bueno, es que es la estrategia del régimen, es la hegemonía comunicacional. Primero silenciaron a la radio y la televisión, ahora con el tema del papel hacen desaparecer la prensa escrita, queda la web, pero con la web también, contra la web también van. Ellos bloquean en ciudades, bloquean en muchos sitios, bloquean las páginas que les son incómodas.
también reducen el acceso a Internet, también reprimen al periodismo ciudadano que aparece en Internet, pero eso lo que quiere decir es que no es fácil ver el Nacional en muchos sitios de Venezuela. Hay maneras tecnológicas de verlo, pero son sofisticadas. Entonces a nosotros nos bloquean. El tráfico nuestro es un megatráfico fuera de Venezuela. En Venezuela también, a pesar de que estamos bloqueados. Miguel, el mensaje en un día como hoy, a pesar de la circunstancia, ¿es de esperanza? Bueno, yo creo que sí. Esta gente está muy desesperada. Esta gente está desesperada, tiene todos los planetas en contra, tiene una situación de hiperinflación que liquida a los gobiernos históricamente, tiene a los países alrededor que están dispuestos a cualquier cosa, salvo la invasión de Normandía, para sacar al régimen. Tienen divisiones graves en el chavismo, tienen rebeliones militares que han sido doblegadas, pero tienen las rebeliones militares. Eso ya es una situación de quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. En Nicaragua no hay ningún oficial preso, en Venezuela hay 250 oficiales presos. Tienen protestas populares permanentes ya por razones socioeconómicas más que por razones políticas. O sea, tienen todos los planetas en contra. Yo creo que el nivel de inestabilidad del régimen es altísimo y no tienen dinero, entonces van a buscar dinero a Rusia, a los chinos ya no les dan plata. Entonces la situación para Maduro es una situación, a mi modo de ver, terminal. Claro, tú dices, bueno, los venezolanos siempre dicen eso y no pasa nada, sí, pero nunca han tenido esta situación que tienen en estos momentos. Esto es una situación de una crisis monumental que pone al gobierno de Maduro en 3-2. Miguel, te agradezco estos minutos con nosotros. Todavía tengo en el programa la Sociedad Interamericana de Prensa, también emitió un comunicado. Tengo lo que opina la gente a través de las redes, pero no quería terminar esta parte dedicada al Nacional, la primera parte de la tarde, sin conversar contigo unos minutos. Un abrazo, nuestra solidaridad en NTN y, por supuesto, seguimos con el Nacional a través de la web. Muchas gracias, Idania. Un saludo. Igual, un abrazo para ti. Y desde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela se acompañó el momento del cierre de la rotativa. Se ha lamentado la situación en la que quedan los empleados que engrosarán la lista de desempleados en el país. 300 trabajadores del diario El Nacional que hoy, producto de una política discriminatoria, producto de un proyecto que no soporta la crítica ni la disidencia, ve amenazada su estabilidad. Para ustedes, trabajadores del diario El Nacional, nuestro compromiso de lucha y de acompañamiento en estos días, que sabemos que son días difíciles. Muchos otros han quedado en el camino. Me recordaban que el diario El Nacional llegó a emplear a más de 1.500 trabajadores y producto del acoso económico, de la persecución, del cerco, de la discriminación, como dije antes, hoy cuenta con 280 exactamente, de estos 1.500 que llegaron a ser. Y en esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Daniel Desein. Él es vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y presidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Daniel, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, ¿cómo están? Daniel, me gustaría que comentáramos el pronunciamiento de la CIP el día de hoy en relación a este momento, a esta circunstancia por la que está atravesando el diario El Nacional en Venezuela. Sí, se acaba de expresar hace minutos con declaraciones de la presidenta María Elvira Domínguez del País de Cali y de Roberto Roch, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. María Elvira, expresó su solidaridad a Miguel Enrique Otero, y Roch señalaba que se trata de una situación que implica una regresión más en la libertad de prensa con un régimen que sigue defendiendo los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y se trata, en efecto, del último eslabón de una muy larga cadena que tuvo algunos picos muy recordados por todos los que estamos vinculados a la prensa y todos los que seguimos con preocupación desde ya las turbulencias en el régimen democrático en toda la región,
que en el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión por parte de Chávez implicó desde ya un punto de gran indignación. Después hubo diversos ataques resonantes, ¿no? NTN 24 ha sido una de las víctimas de esos mecanismos de censura, ¿no? Algunos de ellos solapados, algunos de ellos sutiles y tamizados con reglamentaciones, supuestos vencimientos de licencia, presiones económicas abiertas o más ocultas, y otros directamente ataques muy frontales en lo que ha dejado de ser una democracia ya hace mucho tiempo. Y el cierre del Nacional, un diario emblemático con 75 años, que acogió en los periodos del florecimiento democrático de Venezuela, cuando muchos de nuestros países, como el caso de la Argentina, sufrían una persecución brutal, ¿no? Y las más sangrientas dictaduras. Muchos de nuestros periodistas encontraron trabajo en ese diario y en otros medios de Venezuela, y era uno de los últimos espacios de libertad y de crítica, ¿no? Se cierra, en efecto, quizá el único medio impreso que en Caracas podría expresarse con libertad desde ya y con un punto de vista crítico que implicaba uno de los pocos espacios de oxigenación que le quedaban a una ciudadanía para tener una idea sobre lo que ocurría allí, los atropellos que se sufren en los más distintos órdenes. Daniel, esto ocurre el mismo día en que en Nicaragua funcionarios del régimen de Daniel Ortega allanan las oficinas del El Confidencial, que gerencia Carlos Chamorro, hijo de Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua. Se llevaron computadoras, rompieron las puertas. ¿No habría que levantar una alerta en relación a esto? Es decir, estamos viendo una réplica, pero quizás con más virulencia, de lo que ocurre en Venezuela en relación a los medios de comunicación. Sin duda, sin duda. Hace poco lo hablamos con Sergio Ramírez, ¿no? Que fue vicepresidente en la primera etapa de Ortega y después se convirtió en una de las figuras más críticas, ¿no? Y con mayor repercusión internacional. Recordemos que ganó hace muy poco el premio Cervantes. Y lo que señalaba Sergio es que si uno tiene en cuenta la magnitud del país, de un país como Nicaragua, con, si no recuerdo mal, 6 millones de habitantes, con ya 300 muertos en relativamente pocos meses, de jóvenes en las calles protestando, se configura quizá en el país más preocupante en cuanto a los ataques a la libertad de expresión y a todas las formas de expresión democrática, ¿no? Yo creo que son dos regímenes, el de Ortega y el de Maduro, con muchísimas similitudes, ¿no? Con claramente esas muestras de populismo y de discurso demagógico que empieza a atacar todos los esquemas de contrapesos republicanos y desde ya tienen a la prensa independiente como uno de sus principales blancos, ¿no? Así, hay muchísimas similitudes y desde ya el tercer jugador que es la dictadura más extensa que tenemos en nuestra región, que es la de Cuba, ¿no? Son desde ya 3 países que hay que seguir muy de cerca, pero en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, se han producido una aceleración, ¿no? de este proceso de asfixia a todos los espacios que le quedaban para respirar todavía esos regímenes de opresión, ¿no? Entonces es un día verdaderamente de luto para la prensa, pero para toda la democracia que tiene que concitar la preocupación y la solidaridad de toda la región, ¿no? Desde los medios de comunicación, pero también de toda la ciudadanía que tenga alguna preocupación por los valores republicanos. En muchos de nuestros países, y acá incluyo la Argentina, ha pasado de ya en Venezuela, ha pasado en Ecuador, donde en este último caso hay algunos atisbos, ¿no? de amortiguación de lo que se vivió durante el régimen de Correa, y en la Argentina durante el kirchnerismo íbamos camino a eso. Entonces tenemos allí un espejo de lo que nos puede ocurrir a nuestros países si se debilitan nuestras estructuras democráticas, como está ocurriendo en algunos países muy grandes desde ya, como es el caso de Brasil, o en países que eran referencias en materia de libertad de expresión, como es los Estados Unidos, ¿no? Son los espejos sobre futuros oscuros que pueden tener nuestros países si no logramos preservar adecuadamente los valores democráticos y entender el verdadero valor de este juego central, ¿no? en el sistema de equilibrios democráticos que juegan los medios de comunicación, ¿no? Apagar una voz de esa naturaleza, una voz como el nacional, implica expandir la oscuridad que viven países con regímenes tan opresivos como el venezolano. Quiero darle las gracias a Daniel Desein,
de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Daniel, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Son las 4:32 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Y al volver, la Organización de Naciones Unidas revela nuevas cifras de la diáspora venezolana y proyectan 5,3 millones de migrantes en el mundo para el 2019. Venimos con esta y otras informaciones. Ya regresamos con La Tarde. Esta es la imagen, ya la vamos a ver, que mantiene hoy la atención de las autoridades. Los migrantes centroamericanos saltando la valla fronteriza entre México y Estados Unidos como una medida desesperada ante el hacinamiento y la demora en el proceso de sus solicitudes de asilo. Para ellos, esto es mejor que regresar a su país de origen. Volver a Centroamérica es enfrentarse de nuevo a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la falta de oportunidades. Caminaron con la caravana migrante para llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos con la esperanza de alcanzar el llamado sueño americano. Sin embargo, la frontera no estuvo abierta para ellos y sus solicitudes de asilo siguen en pausa. El sueño ha empezado a diluirse. Más de 3 semanas completaron en los albergues dispuestos por el gobierno mexicano. Allí, dicen, lo único que hay es hacinamiento y falta de oportunidades. Estábamos en el Barretal y pues venimos a cruzar, a poder cruzar, ¿verdad? Pero no se pudo. No se pudo, pero vamos a seguir intentando. Por eso, como miles, según el Instituto Nacional de Migración, decidieron saltar el muro de manera ilegal. Así la solicitud de asilo la podrán hacer más rápido. Esta hondureña cruzó con su familia. Esto dijo a los periodistas antes de trepar el muro. Nuestras vidas peligran en Honduras, porque son ya problemas ya políticos y entre familias. Entonces ya nosotros ya nos peligra la vida, entonces mejor por eso decidimos huir y venirnos a tomar el riesgo de cruzar al otro lado. Sí, por ella más que todo lo hice, porque ella solo tiene 2 años, tiene toda una vida por delante como para quedarse huérfana sin mamá o sin papá. Ya arriba la situación era tensionante. Ay, Dios mío. Ay, por favor. Pensó sería fácil. La patrulla fronteriza los esperaba, pero no con el trato amable que esperaban. Pese a todo, dicen, es la mejor decisión, su única opción entre la vida y la muerte. Y ya que, bueno, es una situación que se complica cada día. Es una escena que estamos viendo que se repite cada vez con mayor frecuencia. Lamentablemente, al pasar a este muro, a los padres los separan de los hijos. Y eso es algo que también tendrían que ver con algo de claridad. Ya que hablamos de migración, la ONU ha estimado que el número de migrantes venezolanos aumentará dramáticamente en el 2019. Según cifras del organismo, de aquí a un año, 2 millones más de personas abandonarán el país huyendo de la crisis para alcanzar un total aproximado de 5,3 millones de refugiados. En la actualidad, 3,3 millones residen en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, de los cuales 460,000 son niños. La ONU también destacó que el ritmo diario promedio de salidas a lo largo de este año 2018 ha sido de 5.500 personas, sin tomar en consideración a los venezolanos que han cruzado de forma irregular alguna de las fronteras. El nivel de solidaridad y apertura que han demostrado los países latinoamericanos con la salida de los venezolanos ha demostrado y ha sido extraordinario y también excepcional. Pero la región no estaba preparada para eso. Los venezolanos que se han ido han expresado en su mayoría no solo problemas de escasez, sanidad pública, educación, acceso al trabajo, salarios, sino que también han mostrado una actitud represiva por parte del gobierno local y nacional.
En esta parte del programa nos acompaña José Queslin. Él es investigador peruano, investigador sobre migración latinoamericana. Y quiero agradecerle además, porque está en un aeropuerto y está por montarse en un avión, pero hablamos brevemente con él. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué significa para un país perder este número tan importante de su población? Sin duda es un gran problema, es un gran reto también para los estados. Esta migración ha sido por miles y en tan poco tiempo. Esa es la doble característica, ¿no? Que ha sido en muy poco tiempo, estamos hablando de algo de 2 años, y con un volumen altísimo. Estamos hablando de Colombia, que tiene más de 1 millón, y Perú, que tiene 600.000. Es un desafío a los estados porque los estados han estado, sin prepararse, en tanto instituciones públicas o la sociedad misma, para acoger este flujo migratorio. Y evidentemente hay problemas de acogida, de integración, de alimentación, de albergues, en fin. Hay muchas dificultades que ha despertado este inmenso flujo venezolano a los países de Sudamérica. Ahora, señor Queslin, ¿cómo dar respuesta a esta ola migratoria desconocida hasta este momento dentro de la región y sobre todo en esta magnitud? Primero habría que decir que mi impresión es que los países no han ido monitoreando la situación en Venezuela. Sabíamos que había un gobierno que con distintas políticas iba desmantelando las instituciones capaces de tutelar los derechos humanos y que ya estaban produciendo migración y ya estaban produciendo desplazamientos, pero no se ha monitoreado en su verdadera dimensión, me parece. Por eso es que nos hemos visto con este problema prácticamente que ha reventado en la cara, podríamos decir. Sin duda tiene que haber políticas de acogida, políticas consulares, políticas migratorias, políticas de refugio. Y luego, cuando ya están en los países instalados, tiene que haber políticas de un reconocimiento casi inmediato de grados y títulos, de modo que el venezolano o la venezolana pueda trabajar en lo que ha estudiado y pueda tener un trabajo digno. Porque si entramos en burocracia o en trámites acostumbrados en América Latina, condenamos a estos migrantes refugiados a trabajar en las calles de cualquier cosa y probablemente a ser víctimas de trata sexual, de trata laboral. En fin, creo que la mejor integración es reconocer grados y títulos de manera que se puedan insertar en una economía laboral formal. Ahora, ¿cómo afrontar el costo que implica este éxodo, sobre todo para los países que reciben el mayor impacto? Depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, yo creo que la mejor política de integración son buenas leyes y buenas políticas públicas de acogida. Mi impresión es que el venezolano no quiere que le regalen dinero ni los asistan permanentemente, sino quiere, de lo que he visto en Perú, es que quieren trabajar, porque tienen que enviar remesas a sus países, tienen que traer a sus familias a los países a sus destinos. En ese sentido, creo que una buena política migratoria es una buena política de integración y reduce costos, porque el venezolano quiere, según mi experiencia, valerse por sí mismo en los países donde busca cobijo, ¿no? Claro, claro. Ahora, una última pregunta. ¿Cómo prepararse para lo que viene si, según el informe que ha presentado la ONU, el número de migrantes venezolanos va en aumento para este próximo año? Sí, aparentemente, efectivamente, este flujo va subiendo, pero también se va desplazando cada vez a más países, ¿no? El sur del continente, Chile, Argentina, cada vez recibe más gente, aumenta su flujo. Como le decía, yo creo que tiene que haber políticas educativas para incorporar a los niños inmediatamente a la escuela, políticas educativas superior para incorporar inmediatamente a los venezolanos a la economía formal y evitar que caigan en actividades delictivas. Tiene que haber una política de seguridad también, porque allá han comenzado a aparecer eventos violentos con personas pues, que no tienen buenos antecedentes. Sin embargo, la comunidad internacional también tiene una gran responsabilidad
el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR, tienen que responder y presionar de algún modo al gobierno de Maduro, porque ahí está el problema, ¿no? El problema no se da en nuestros países de destino, el problema se origina en el país de origen, y la situación, como se ve, no cambia, más bien empeora, y la región tiene que presionar diplomáticamente, de modo que el punto de origen tiene que cambiar, porque si no, esto no es una migración en sentido estricto, ¿no? La palabra migración no calza aquí. Aquí podríamos hablar de un desplazamiento, aquí podemos hablar efectivamente prácticamente de un despido de ciudadanos, ¿no? Un desplazamiento donde prácticamente huyen con lo que tienen en el cuerpo, sin ya posibilidades de comprar alimentos, medicinas en el camino. En ese sentido, solo para terminar la idea, creo que cada país puede responder, pero sobre todo los organismos y los mecanismos de integración que ya existen en América Latina, de algún modo tienen que trabajar diplomáticamente para ver cómo se resuelven las cosas en el punto de origen, ¿no? Sí. Bueno, creo que en eso hay un consenso y parecería que se está trabajando en eso. Quiero agradecer a José Kessling, investigador peruano sobre migración en Latinoamérica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Muy amable, muchas gracias a ustedes. No, muy amable usted que ya está por tomar ese avión. Y a propósito de la situación de los migrantes, van en aumento las críticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera por no adherirse al Pacto Mundial para la Migración. Expertos en diplomacia han asegurado que con esta decisión Chile daña su prestigio en política internacional. El Ejecutivo además puso en duda su presencia en la Asamblea de Naciones Unidas el próximo 19 de diciembre, cuando se ratificará este documento. Saludamos en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, que tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues siguen las críticas al interior, precisamente acá de Chile, contra el presidente Sebastián Piñera al no haber adherido al Pacto Mundial para la Migración. Expertos en diplomacia y también algunos sectores políticos y sociales insisten en que de una u otra forma se está poniendo en riesgo el capital que tiene Chile y la buena reputación en materia de política internacional. Hay incertidumbre en la comunidad internacional con respecto a la postura de Chile, dado que el presidente Piñera fue a Naciones Unidas, le dio apoyo al pacto, y 24 horas antes de la reunión en Marrakech, Chile se abstiene de apoyar el pacto. En consecuencia, nadie lo puede comprender. El presidente Piñera midió las encuestas internas, confundiendo la opinión pública con lo que significa el pacto, para ganar puntos en las encuestas. Es primera vez que un presidente de Chile utiliza la política exterior para un tema interno, es decir, al igual que Evo Morales, al igual que Maduro. Nosotros pues hablamos con varias organizaciones de inmigrantes acá en territorio chileno y específicamente con las comunidades. Una de ellas, la comunidad venezolana, quien ha manifestado su preocupación por esta situación, teniendo en cuenta que precisamente la crisis que se vive a nivel político, social y económico en ese país ha hecho que muchos venezolanos hayan tenido que venir a territorio chileno. Nosotros lo recibimos con bastante preocupación, la situación de que el gobierno de Chile haya decidido no ratificar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, porque creemos que esto hubiese sido una declaración o un marco regulatorio de cooperación entre Estados que habría ayudado muchísimo a facilitar lo que se refiere a la regularización de la migración en Chile. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues continúan defendiendo esta decisión. En el Palacio de la Moneda insisten en que Chile tiene que tener toda la autonomía para definir cuál es la potestad a nivel migratorio en territorio chileno. Es un derecho en el ejercicio de una libertad personal el poder salir y regresar a un país de origen. Y también es un derecho por parte de los países a establecer reglas, normativas y leyes para el ingreso de los extranjeros. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera incluso han puesto en duda la asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará el próximo 19 de diciembre y donde se busca ratificar este documento.
Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen con más en el programa La Tarde de NTN 24. Gracias a Juan Pablo Monsalve. Y en otro orden de ideas, Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, aseguró que aceptó colaborar con la justicia por estar, según él, cansado de las mentiras del mandatario. Cohen señaló que Trump conocía perfectamente que era ilegal pagar el silencio de 2 mujeres que afirmaban haber mantenido relaciones sexuales con el republicano. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esas fueron precisamente las declaraciones de Hogan Gidley, un portavoz de la Casa Blanca, cuando los medios de comunicación le preguntaron por supuestos documentos que Michael Cohen le ha entregado al fiscal especial investigando la trama rusa, Robert Mueller. Sobre estas declaraciones, Gidley dijo que la prensa le ha dado mucha credibilidad a un criminal convicto que incluso ha admitido que ha mentido. Y es que, según las declaraciones de Michael Cohen, este asegura que el pago que se le hizo a Stormy Daniels y a Karen McDougal se hicieron precisamente para beneficiar al mandatario estadounidense, que en ese entonces era un candidato presidencial en las elecciones del 2016, y también para evitar que fuera perjudicada su campaña electoral. Incluso Cohen reitera que el pago que se le hizo a McDougal fue precisamente al menos 2 semanas después de que saliera a luz el tan famoso video de Access Hollywood, donde se escucha al mandatario estadounidense hablando en ese entonces con Billy Bush, asegurándole que él puede agarrar a cualquier mujer por sus partes íntimas y que ninguna le dice nada precisamente porque Trump es famoso. Él me condujo a hacer estas cosas y él sabía lo que estábamos haciendo. Él me condujo a realizar los pagos, él me involucró en estos asuntos. Le di mi lealtad a alguien que tristemente no la merece. Recuerdo que en un punto sobre este asunto vino a mí y antes de la elección él era consciente de estos pagos y tenía una preocupación respecto a los efectos de la elección. Estas declaraciones de Michael Cohen se llevan a cabo después de que el miércoles fuera sentenciado a 3 años en prisión por varios delitos, entre estos uno relacionado a la investigación de la trama rusa por parte del fiscal especial, de mentirle al Congreso sobre supuestos negocios y una torre Trump que se iba a construir en Moscú. Los otros cargos fueron por parte de los fiscales en una corte en Nueva York. Cohen es culpable de evasión de impuestos y también de violar las leyes de financiación de la campaña presidencial. El ex abogado del mandatario estadounidense Donald Trump también asegura que Trump estaba perfectamente al tanto de estos pagos y sabía que estaban mal hechos. Incluso unas fuentes reiteran que el mandatario estadounidense estaba presente en una reunión entre él, Michael Cohen y también el director de la revista National Enquirer cuando se estaba discutiendo el pago sobre Karen McDougal. Ya el pueblo americano se ha dado cuenta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un mentiroso. Ha mentido en todo. Ha mentido de cómo ataca a los latinos, ha mentido en toda esta investigación. Claramente él sabía, como ya lo dijo Michael Cohen, sabía que este dinero fue pagado ilegalmente para estas amantes, ¿no? Para que no salieran a luz durante las elecciones de 2016. Demasiado graves, por eso que Michael Cohen va a pagar por esto 3 años en prisión. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que él va a la prisión por defender al presidente de los Estados Unidos, por esconder los secretos de los Estados Unidos. Y es que según el ex abogado de Donald Trump, no se hace nada en la organización Trump sin que el presidente estadounidense sepa al respecto. Sin embargo, las declaraciones de Cohen son completamente lo opuesto a lo que ha dicho el presidente estadounidense. Trump ha reiterado que nunca le ordenó a su ex abogado a cometer ningún delito ni a violar la ley. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Y en Nueva York ha reabierto sus puertas al público la icónica tienda de juguetes Fao Schwar. Luego de 3 años de cierre, el establecimiento vuelve a llenar de magia, de ilusión, los corazones de grandes y pequeños. NTN 24, en el lugar de la noticia, Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro.
Hola, feliz tarde para todos. Es un gusto conectarme con ustedes desde la plaza del Centro Rockefeller, que este 2018 vuelve a ser el hogar de una de las tiendas más icónicas, no solo de la ciudad de Nueva York, sino de todos los Estados Unidos. La juguetería F.A.O. Schwarz, que por más de 150 años ha sido uno de los establecimientos de referencia para la compra de regalos, en particular para los niños, en esta temporada de Navidad. Es verdaderamente una experiencia mágica a raíz de lo que ofrece esta tienda, que es diferente a hacer compras con internet. Hay magos, hay astronautas, hay actores que caminan entre todas las personas que van allí a buscar algún presente para todo niño. Prácticamente en esa tienda hay de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Es una experiencia que por supuesto sorprende a todo quien la visita. Es Nueva York y es algo que necesitas ver cuando estás en Nueva York. Somos de Carolina del Sur y venir aquí y poder ver esta juguetería y experimentar toda la niñez, sueños, todo lo que ves y viste cuando estabas joven es increíble. Oh, por Dios, yo le estaba diciendo a Jen que me siento como una niña. Hemos estado ahí por una hora. Nuestros esposos nos dejaron. Tan icónica es esta tienda que ha llevado parte de la magia de la ciudad de Nueva York a la gran pantalla, al séptimo arte. Películas como Mi pobre angelito, la segunda, y también la que fue protagonizada por Tom Hanks, Big en inglés, o comercializada en América Latina como Quisiera ser grande en la década de 1980, realmente han capturado parte de la magia de esta tienda. En la particular, la protagonizada por Tom Hanks tiene la escena del piano que nosotros también probamos. Centenares de personas ingresan cada hora a este establecimiento comercial, lo que realmente deja ver la fuerza con la que los consumidores vuelven a abrazar este concepto, que realmente ofrece una gran experiencia en el momento de comprar y sobre todo permite a los niños soñar y anhelar tener cualquier regalo que deseen en esta temporada de fin de año. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias por la información, gracias por estar con nosotros en esta parte y cerrar con una nota un poco más amable. Con esto vamos a la pausa. Al regreso volvemos a Venezuela y hablamos de la muerte de recién nacidos. 18 bebés han perdido la vida en medio de la carencia de insumos y equipos en un hospital al oriente del país. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Las voces opositoras que se atreven a denunciar la corrupción del régimen bolivariano son perseguidas, lo hemos visto en distintas ocasiones. Este es el caso, por ejemplo, del diputado de la Asamblea Nacional Américo de Gracia y también del dirigente del partido Causa R, Andrés Velázquez, quienes han sido acusados sin pruebas por Nicolás Maduro de estar al frente de mafias mineras en el estado Bolívar. Esto ante las denuncias realizadas por De Gracia y Velázquez de presuntas concesiones mineras otorgadas por el oficialismo y que contribuyen al deterioro del medio ambiente. Lo que tienen en pantalla es un tuit de Andrés Velázquez, donde señala que las acusaciones de Maduro contra Américo de Gracia y contra él... A ver, no puedo ver el tuit si lo quitan de la pantalla. No puedo leerlo a nuestra teleaudiencia si allí lo tenemos de nuevo. Las acusaciones de Maduro contra Américo de Gracia y contra mí, dice Andrés Velázquez, tienen el único propósito de impedir que sigamos informando, denunciando y poniendo en evidencia la exclusiva responsabilidad del régimen en el mayor desastre ecológico que hoy se comete en el planeta. Quiero saludar en Caracas a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y activista de la Causa R. Diputado, buena tarde. Buenas tardes, Irania. Buenas tardes a toda Colombia y al mundo que nos pueda ver a través de NTN 24. Diputado, el presidente Nicolás Maduro lo acusó de estar detrás de las mafias de la minería ilegal. A usted y a Andrés Velázquez, como recoge los señalamientos que ha venido haciendo. ¿Cuál es la respuesta que usted le daría?
La operación que se dio el sábado 8 de diciembre pasado en el Parque Nacional Canaima fue una operación criminal dirigida por 34 funcionarios del DGCIN con ánimo de involucrarnos a nosotros disfrazados de turistas. Y desde primeras horas de la mañana, desde Santa Elena de Guairén, el partido Tupamaro, en boca de uno de sus dirigentes, manifestaba que esa operación había sido financiada de manera directa y operada de manera directa por mí como diputado. 4 días después se desmontó todo este andamiaje gracias a la actitud firme de los pueblos indígenas de la Gran Sabana y en especial del pueblo de Canaima, donde capturaron, retuvieron y aún hoy permanecen retenidos tres oficiales del DGCIN en manos de los Pemones y 2 operadores de Corpolet también en Canaima. Esa operación de los indígenas impidió que el domingo 9 de diciembre se ejecutaran o se materializaran, se cristalizaran las elecciones en el municipio Gran Sabana en un acto de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Todavía hoy se mantiene cerrado el aeropuerto internacional de Santa Elena de Guairén. Todavía hoy, desde hace más de 48 horas, permanece cerrada la frontera con Brasil. Y gracias a toda esta acción de los Pemones exigiendo justicia porque murió uno de los indígenas y 6 resultaron heridos, ha provocado entonces que cambiaran, después que habían negado de que esa operación había sido una operación militar, entonces salen con la historia y salieron en principio con la historia de que nosotros éramos los autores intelectuales y materiales de esa operación paramilitar. Aquí los únicos que tienen el monopolio de las armas es justamente el régimen de Nicolás Maduro. Y eso quedó evidenciado en este acto criminal y, por supuesto, han pretendido en varias ocasiones involucrarnos y acusarnos de distinta naturaleza y en distintos escenarios. Y esto es la factura que nos pasan y nos están pasando por nuestra actitud firme ante las mafias del oro, de la cabilla, del diamante, del coltán y de todas las mafias que maneja el régimen desde sus andamiaje gubernamental. Diputado de Gracia, ¿quiénes serían entonces los involucrados dentro de esas mafias? Obviamente los que están involucrados son los enchufados del gobierno. Por ejemplo, para dar nombre y apellido de manera concreta, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, es quien opera las minas de coltán en Parguasa, municipio cedeño al sur de Caicara del Orinoco, prácticamente en frontera con Colombia. Lo que lo separa es el río Orinoco. Ese es uno de los operadores. El diamante y ojo, todas estas minas, la del coltán, la del diamante y la del oro en el municipio Sifonte, escoltados por el ELN. Detrás de ello hay funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en este ecocidio que daña la hidroeléctrica o el parque hidroeléctrico más importante de Venezuela, que es el parque de Gurio, el parque hidroeléctrico del Caroní. Daña nuestras cuencas, daña la Amazonía venezolana y por supuesto no es solamente el arco minero, que ya de por sí es un territorio gigantesco de casi 112.000 kilómetros cuadrados, sino que abarca todo el territorio del estado Bolívar, todo el territorio del estado Amazonas y todo el territorio del Delta Macuro, que equivale a decir más del 62% del territorio nacional de toda Venezuela. Los Pemones, diputado de Gracia, pobladores ancestrales de toda esta zona, ¿los Pemones que se dedican a la minería son delincuentes, como ha dicho Nicolás Maduro? Hace pocos días, recordemos, un Pemón fue asesinado por miembros de la Guardia Nacional que llegaron repentinamente al lugar. Sí, uno de los muertos, que se llama Cristian Peñalosa, es uno de 21 años de edad, un indígena Pemón asesinado por las armas de la República, y eso es lo doloroso, y en el que pretendían involucrarnos a nosotros en ese crimen.
han mantenido retenido a estos 3 funcionarios del DIGESIN. Gracias a esa retención es que se ha podido saber medianamente la verdad de lo que ha ocurrido en todo este espacio. Y por supuesto, ¿cuál es la narrativa de los indígenas? Bueno, si hay oro, diamante, coltán para los turcos, y se le acaba de ofrecer Maduro, bueno, ¿por qué no para los indígenas venezolanos? Esa es la filosofía. Quien abrió el espacio para que devastaran toda la zona de Guayana fue justamente Nicolás Maduro y el decreto. Si lo que se quisiera es proteger la zona de Guayana, la cuenca hidrográfica, la Amazonía, basta con que deroguen o por lo menos den una demostración de buena fe derogando el decreto del arco minero del Orinoco. Mientras tanto, no puede haber un debate ni un diálogo sincero entre el gobierno y los pueblos indígenas, porque estos justamente se sienten utilizados, burlados, inducidos a cambiar de hábitos. Se les ha sembrado incluso enfermedades que ellos no conocían, como el VIH, como la diabetes, como las enfermedades cardíacas. Reaparecieron enfermedades como el sarampión, la difteria y, por supuesto, el paludismo. Hoy reina al extremo de convertirse la malaria o el paludismo en este arco minero y en especial en el estado Bolívar, en el foco de malaria más grave del planeta Tierra. Ahora, diputado, por cierto, y cambiando un poco de tema, dentro de todo este ambiente de acusaciones, me gustaría tener su opinión en relación a un posible ataque de Colombia en confabulación con Estados Unidos hacia Venezuela, hipótesis que ha sostenido Nicolás Maduro. Mira, si hay un país que puede sentirse agredido por el régimen de Nicolás Maduro, es Colombia, es Brasil. Cuando Colombia es prácticamente abordada, invadida de manera masiva por casi más de 1 millón de venezolanos en las fronteras, ya eso es una agresión. Quien mantiene al ELN y a la FARC dentro de nuestro territorio, quien los mantiene, quien les da la operatividad, quien les da oro, diamante, coltán, madera, tráfico de drogas para que subsistan al ELN y a la FARC, es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿de qué agresión estamos hablando? Quien está hoy lamentablemente agredida, y no por el pueblo venezolano, sino por los resultados del régimen de Nicolás Maduro, es el pueblo colombiano y eventualmente el pueblo brasileño y el Estado brasileño. Y eso no puede complacer a ningún venezolano, todo lo contrario, quienes hemos mantenido lazos de hermandad, nacimos de una misma origen, de una misma historia, y por supuesto que no nos complace nada lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y en Colombia. ¿Cómo visualiza, diputado, las relaciones entre Venezuela y Colombia para el 2019, tomando en cuenta todos estos desencuentros que se vienen produciendo en los últimos días? Bueno, yo aspiro un desenlace feliz en función de Venezuela, que podamos restituir el derecho democrático de todos los venezolanos y podamos tener relaciones normales en el año 2019, especialmente cuando está previsto en Venezuela el desconocimiento, tanto interno como en la comunidad internacional, el desconocimiento de la presidencia de Maduro, eventualmente por el fraude electoral cometido, cuando está previsto el nombramiento de una junta de transición que nos permita reponer el Estado democrático en cooperación con la comunidad internacional y, por supuesto, con acciones de calle que nosotros las hemos dado a llamar huelga general para vertebrar, para unir todas las protestas que a diario se dan en Venezuela en una sola dirección. Quiero agradecer a Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, activista de la causa R, por estos minutos con nosotros en NTN 24. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Idania, por esta ocasión de darle la oportunidad a un venezolano como yo de expresarse a través de tus cámaras para el mundo entero de lo que ocurre como tragedia en Venezuela. Gracias a usted, gracias por su tiempo. Por cierto,
Un equipo periodístico de NTN 24 y de Noticias RCN llegó hasta Tona, esa población colombiana señalada por Nicolás Maduro como presunto campo de entrenamiento de mercenarios para asesinarlo. Tona es un pueblo pequeño, ubicado en el departamento de Santander, a 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. La alcaldesa y los pobladores del lugar se sienten ofendidos por los señalamientos que ha hecho Nicolás Maduro. Veamos esta nota para que ustedes también puedan llegar hasta Tona. Con indignación recibieron los habitantes de Tona, Santander, las declaraciones del gobierno venezolano por la presunta presencia de mercenarios en su territorio. Porque atentan definitivamente con lo que durante tantos años se ha construido aquí, que es hacer de Tona un remanso de paz. Tona, ubicado a 47 kilómetros de Bucaramanga, tiene una estrecha vía de acceso por donde no podrían circular vehículos de gran tamaño. Supuestamente tanques y balístico, ¿por dónde? Si mira, escasamente estamos tratando de pasar los dos. Es un pueblo de buenas costumbres, fachadas hermosas, gente dedicada a la agricultura y con un clima paradisiaco. Las verdaderas armas es el asadón, la pica, en el campo, sí, los señores que cultivan el campo. Ese mandatario venezolano es loco. ¿Quién le cree a él? Nadie. Algunos turistas lo escogen como destino por su tranquilidad. Sus habitantes coinciden que lo único que nace en esta región es el agua que surte a los bumangueses y productos frescos como la cebolla junca, el café y la papa, y no planes de ataque contra un régimen. La comunidad está indignada por estas apreciaciones del señor presidente de Venezuela porque no corresponden a la realidad. Según creencias locales, por estas tierras pasó Simón Bolívar cuando era un camino de herradura. Sus habitantes quieren que su municipio sea conocido a nivel mundial por su belleza y no por el infundado desprestigio desde otro país. Y a las 6:18 en Caracas, en Venezuela, cambiamos de tema. La crisis humanitaria cobra a diario la vida de decenas de ciudadanos venezolanos. Es tal el desinterés del régimen por el bienestar del pueblo que incluso los recién nacidos no escapan del desastre en que se ha convertido la atención hospitalaria. En menos de 24 horas han muerto 18 neonatos en el complejo hospitalario Dr. Luis Racetti en la ciudad de Barcelona, al norte del estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. Los familiares han denunciado que los menores han fallecido por bajo peso y por presunta contaminación en el centro médico. Dicen, por otra parte, que las incubadoras carecen de baterías, que no hay insumos, que falla el aire acondicionado. Pero, para ampliar esta información, porque se hace más grave cuando llegamos al punto de que señalan que tan solo en el mes de noviembre murieron 70 niños. ¿Es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Quiero saludar a Tibisay Triana, ella es pediatra, infectóloga, directora del Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona en Anzoátegui. Doctora, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer para mí ante estas cámaras pues dar la información oficial. Realmente estamos ante una crisis, como todos sabemos, pero también es importante aclarar ciertas situaciones, ¿verdad? En el mes de... Nosotros primero es un hospital tipo 4. El Hospital Universitario Dr. Luis Racetti de Barcelona es un hospital tipo 4, lo que significa que recibe referencias del Estado, de otros municipios del Estado y de estados que están cercanos, de la cercanía. Por lo tanto, hemos atendido desde enero hasta el 30 de noviembre 5.531 embarazos que han culminado con nacidos vivos. Y para la fecha del mes de noviembre fallecieron 50 neonatos. Esa es la cifra exacta. Nosotros no quisiéramos que el fallecimiento de ninguno de los neonatos, por supuesto, pero sí es cierto que sí quiero manifestar que esta es la cifra que nosotros estamos manejando a través de nuestro sistema de epidemiología, de registros médicos y lo que a diario nosotros registramos y que también esta información la recibe el Ministerio del Poder Popular para la Salud desde hace 3 semanas. Es bien cierto que lo que se ha dicho, tenemos ahorita, por ejemplo, esto representa de las muertes que llevamos de año un 9.09% de los nacidos vivos, pero nosotros atendemos aproximadamente 25 partos diarios y un promedio de 10 cesáreas. De esto tenemos que los ingresos a la unidad de cuidados intensivos
neonatales, donde tenemos pacientes que están en ventilación mecánica asistida y ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Entonces nosotros tenemos que de allí un promedio de muertes que han ocurrido en los últimos días ha sido de un promedio de 2, y en el día que ocurrió más muertes fue hace aproximadamente 2 días que ocurrieron 4 muertes. O sea, esto de que ocurrieron 20 muertes en un solo día tampoco es cierto, pero sí es cierto que existe, por supuesto, como todo hospital de Venezuela, un déficit en insumos, un déficit de medicamentos. Aparte de esto, el 90% de los niños que han fallecido, de los recién nacidos que han fallecido, son embarazos no controlados. No controlados, ¿por qué? Porque tenemos múltiples razones. Primero, una red primaria que tiene múltiples carencias. Aproximadamente hemos venido con un sistema de salud que se ha encontrado en deterioro y que hacemos esfuerzos por tratar de recuperarlo y por tratar de mantenerlo. Claro. Doctora, de las madres... Permítame que la interrumpa un momento para que podamos ir, digamos, por parte y analizando la situación en varias áreas. Usted me dice que en el mes de noviembre, y por eso era importante conversar con usted, no murieron 70 niños, sino que murieron 50 neonatos. Pero 50 neonatos en un mes... 1 a 2 niños por mes, o sea, 1.5 niños por día. Claro, pero lo que le quiero decir es 50 neonatos en un mes es una cifra altísima. Sí, muy alta, pero quiero también dejar claro lo siguiente. Claro. ¿Aló? Sí, está al aire. Muchos de estos embarazos, el 90% de estos embarazos, nosotros revisando todas estas cifras, ¿verdad? El 90% de los embarazos son embarazos no controlados. Allí vamos a agregarle también que son embarazos pretérminos y embarazos de bajo peso al nacer. Es más, tenemos bajo peso, muy bajo peso y extremadamente bajo peso. Recién nacidos que al nacer pesan menos de 1 kilo. Tenemos además pacientes con anomalías congénitas, pacientes con cardiopatía, pacientes con alteraciones congénitas a nivel abdominal, que también son referidos a nuestro hospital, porque nuestro hospital es un hospital tipo 4. Entonces, todos los pacientes que son de todos los embarazos de alto riesgo, madres con alto riesgo, son referidas a nuestro hospital y nosotros tenemos que recibirlas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque en nuestro hospital, en los mejores tiempos, contaba con una unidad de cuidados intensivos neonatales que tenía de 4 y llegó a tener hace aproximadamente 5 a 6 años hasta 6 cupos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, pacientes que tienen que ser intubados. Todos esos pacientes que nacen pretérminos y bajo peso y comienzan de inmediato a presentar un síndrome de dificultad respiratoria, son conectados en lo que se llama un CPAP, que es una ventilación mecánica no invasiva, pero a medida que pasa el tiempo son pacientes que cursan con enfermedad de membrana hialina y que nosotros necesitamos surfactante que hace más de 1 año nuestro hospital no lo ha recibido, y aparte de esto necesitamos también ofrecer un cupo en una unidad de cuidados intensivos neonatales, claro, que con el déficit de enfermería, que también quiero dejar claro en la actualidad, ha emigrado un gran número de enfermeras nuestras a otros países por la situación de salario. Entonces nosotros también estamos en este momento, desde hace 2 semanas, estamos tratando de contratar 30 enfermeras, se nos autorizó contratar 30 enfermeras y hasta la fecha, al llamado solamente han acudido 6. Entonces, eso también es algo que agrava la situación. Claro. Entonces, déjeme preguntarle 2 cosas de lo que me acaba de explicar. Sobre todo lo que refiere al bajo peso, que me ha dicho usted que tienen 3 categorías. Bajo peso, una categoría en el medio, y extremado bajo peso. ¿Esto es producto de la desnutrición de la madre? Están viendo, en la actualidad se está reportando a nivel de sala de parto, de lo que están viendo nuestros obstetras, es unas madres con déficit de peso, o sea, un déficit ponderal, madres que los recién nacidos vienen con un retardo del crecimiento intrauterino y, por supuesto, están llevando esta condición. Lo otro es el no controlarse el embarazo. Se hablaba de que también te quiero dejar claro, ¿verdad?, de bacterias en el área de neonatal. En el área de neonatal, después de todas estas cifras que comenzaron a circular, nosotros revisamos las historias y en el mes de noviembre solamente se aislaron 2 bacterias
que son el Escherichia coli. El Escherichia coli es una bacteria que se ha asociado a transmisión vertical, o sea, es decir, una infección neonatal precoz en los primeros 3 días, y probablemente estas bacterias se asocian a una infección probablemente por colonización materna. Unos embarazos que no están controlados, pues conllevan a esto, hacen que se desencadene una dinámica uterina, conlleva a una culminación pretérmino de recién nacido con un bajo peso al nacer. Y conlleva toda esta situación. Nosotros, más, le digo una cosa, el día de hoy fuimos visitados por una comisión de diputados del Consejo Legislativo Regional. El hospital pertenece al gobierno regional, que en este momento es un gobierno que es aparte del gobierno nacional. Nuestros insumos dependen del gobierno nacional. Nosotros atendemos 8 a 10 cesáreas diarias y un promedio de 20 partos a 25 partos por día. Y nosotros en el momento de recibir insumos son insuficientes, como decirle que hace aproximadamente un mes en ruta materna solamente recibimos 15 cesáreas cuando estamos atendiendo diario de 8 a 10. Fíjese una cosa, doctora Triana, yo creo que, por lo menos en mi caso particular, que además conozco perfectamente los hospitales de Venezuela, yo creo que los médicos que quedan en Venezuela, hay que aplaudirles la mística que tienen para atender los pacientes en la circunstancia en que se encuentran los hospitales. Nos alarmó la cifra y quisimos conversar con usted, pero entendemos perfectamente que esta cifra se produce por la crisis global que existe en Venezuela. Usted lo ha dicho. Son embarazos no controlados, son madres que no tienen con qué comer y evidentemente son madres desnutridas y esa desnutrición se refleja en los fetos. Son hospitales que tienen infraestructura, digamos el caparazón, pero usted lo ha referido con la unidad de cuidados intensivos neonatales, que una vez funcionó, pero son hospitales que no tienen los insumos necesarios. Yo creo que lo único que no está en discusión en este momento es la mística y el trabajo de los médicos venezolanos, que es absoluta y totalmente admirable, porque por no dejar a los pacientes solos, están allí y permanecen allí. El problema es la crisis humanitaria, la crisis social por la que atraviesa Venezuela. Yo quiero darle la certeza de que eso lo entendemos perfectamente y por eso quería conversar con usted. Porque magia es lo único que ustedes no pueden hacer. Sí, pero yo también quiero dejar claro, ¿verdad?, lo siguiente. Es bueno también que las cifras que vamos a manejar, aun cuando vuelvo y repito, nosotros no quisiéramos que muriera ningún recién nacido, pero también tenemos que entender que en nuestro hospital estas cifras son mayores porque es el hospital tipo 4 de la zona. Es el hospital que está recibiendo de otros estados. Como le comentaba, el día de hoy la comisión de diputados que nos visitaba por estas cifras, ellos pudieron allí verificar que tenemos pacientes del estado vecino, del estado Sucre, pudieron constatar que había madres adolescentes, madres de 14 años y pacientes pues con anomalías congénitas. Todo este tipo de pacientes... Ustedes se dieron cuenta, se cayó la llamada. Hemos tenido grandes problemas de comunicación para mantener esta conversación con la doctora Triana. De hecho, nos costó muchísimo establecer este contacto. Creo que de todas maneras todo está dicho. Hay evidentemente una crisis, es un hospital tipo 4, que es el hospital grande, donde se practican cirugías y el que recibe un mayor número de pacientes. Pero el que en un mes, como en noviembre, mueran 50 neonatos, lo único que deja clarísimo es la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. Crisis a todo nivel, que se refleja en distintas áreas. Depende de la que usted tome para analizar. Pero esto, lamentablemente, es cotidiano. Y estoy hablando de un hospital al oriente del país, en el estado Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona. Imagine por un minuto, usted televidente que me está escuchando, imagine por un minuto cómo puede potenciarse esta cifra a nivel nacional si revisamos otros hospitales en la amplia geografía venezolana.
Si en un solo hospital mueren 50 neonatos en un mes. Son las 5:31 minutos, hora de hacer una pausa. Regresamos y conversamos o hablamos de Nicaragua y de lo que hoy ha ocurrido allí en ese país cuando funcionarios de la policía que dependen directamente de Daniel Ortega han allanado las oficinas del diario El Confidencial. Al regreso hablamos de esto, ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más. En la tarde de hoy, la policía de Nicaragua saqueó las oficinas del diario El Confidencial. Bajo la figura de un allanamiento, funcionarios del régimen ingresaron a la sede del periódico, luego de que el Parlamento le anulara, al igual que lo hizo con varias organizaciones no gubernamentales, la personería jurídica. Así lo ha denunciado a través de las redes sociales Carlos Chamorro, director del diario El Confidencial. Quiero denunciar ante la opinión pública nacional e internacional que los medios de comunicación Confidencial esta noche y esta semana, bajo mi dirección, fueron objeto de un brutal asalto policial. La madrugada del día de hoy, ejecutado por decenas de efectivos de la policía que llegaron a nuestras instalaciones a eso de las 10:40 de la noche. Al principio alegaron que estaban investigando algo relacionado con un asalto con la organización no gubernamental 5. Los guardias de seguridad les advirtieron que la ONG 5 tiene otro domicilio en la zona de Plaza España y que en este edificio se encuentran las empresas Promedia e Invermedia, productoras de los medios de comunicación que he mencionado bajo mi dirección. Los policías se fueron y regresaron 30 minutos después, enardecidos, en 2 patrullas, en un número de decenas de policías, apresaron a los guardias de seguridad y entonces decidieron allanar nuestras oficinas, botaron puertas, forzaron cerraduras y se tomaron por asalto nuestra redacción. Estamos en este momento en mi oficina, de la cual sustrajeron toda clase de documentos personales, de documentos de trabajo, se llevaron mi computadora, así como también se llevaron todas las computadoras de la redacción, del equipo de edición de los programas de televisión esta semana y esta noche. Este es un asalto brutal contra medios de comunicación independientes que pretende acallar el derecho de los nicaragüenses a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y también es un asalto contra el derecho a la libre empresa, porque ellos estaban perfectamente claros. Lo está la Fiscalía, lo está el Ministerio de Gobernación y lo está también la Asamblea Nacional y el dictador Daniel Ortega, que los medios de comunicación bajo mi dirección esta semana y esta noche son entidades jurídicas, económicas e institucionales completamente separadas de la ONG 5. No hay ninguna causal. No pueden alegar absolutamente alguna relación entre la suspensión de la personería jurídica de la ONG 5 y el ataque brutal contra estos medios de comunicación. Esto ha sido un asalto deliberado que pretende matar ideas, que pretende cerrar medios de comunicación, pero van a fracasar. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir produciendo nuestros programas, vamos a seguir poniendo en línea el sitio de Confidencial a pesar de este ataque. Yo responsabilizo al jefe supremo de la Policía Nacional, al dictador Daniel Ortega, por haber ordenado este ataque contra nuestra redacción, contra nuestros periodistas, contra nuestras audiencias, contra estos medios de comunicación. Vamos a recurrir de amparo una vez que hayamos completado el inventario de todos los bienes que se robaron. Esto es un asalto, esto es un robo deliberado. Ortega ha convertido a la policía en una instancia delincuencial. Una vez que tengamos la documentación del inventario completo, vamos a hacer un recurso de amparo emplazando a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades a que tutelen nuestros derechos, los derechos de propiedad, los derechos de la libertad de prensa y los derechos de la libertad de expresión que han sido aplastados por un acto dictatorial de Daniel Ortega.
Carlos Chamorro, director del diario El Confidencial, hijo de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, y de Pedro Joaquín Chamorro, por supuesto. Yo quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Salinas Maldonado. Él es editor del diario El Confidencial y a su vez es colaborador del diario El País de España en Managua. Señor Salinas, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista. ¿Se esperaban algo así? ¿Pensaban que podía ocurrir un atropello como esto que ha ocurrido? Bueno, te tengo que explicar primero de que no es la primera vez que sucede contra Confidencial. Sí es la forma más burda, como le hicieron hoy, violenta, fue un asalto. Esto se trata de un robo del Estado terrorista que dirige el presidente Daniel Ortega contra un medio de comunicación independiente. Ya en 2008, cuando Ortega había regresado al poder, hubo un primer intento. Él envió a la fiscalía a romper las puertas también de la redacción y se llevaron en ese momento computadoras, acusando a Cinco, que era una organización aliada de Confidencial, que es el Centro de Investigación de la Comunicación, y a la redacción también de Confidencial, de lavado de dinero, una acusación falsa que no prosperó. Y que también despertó a nivel internacional mucha conmoción. Pero lo que sucedió esta mañana en la redacción de Confidencial no tiene nombre. Fue en realidad la noche del jueves. Patrullas de la policía con decenas de agentes llegaron a la redacción, rompieron los candados, entraron a las diferentes salas que tenemos, porque en Confidencial, además de la revista, también hacemos el programa de entrevistas esta noche que yo conduzco y el programa estelar que se llama Esta Semana, que conduce Carlos Fernando Chamorro, que es director de todo este proyecto periodístico independiente. Entraron con violencia, rompieron ventanas, puertas, se llevaron todos nuestros computadores, toda la información que teníamos ahí, gran parte de nuestro equipo periodístico, documentos importantes, es decir, es una violación, una arbitrariedad, un ataque perverso del régimen de Ortega contra el periodismo independiente y específicamente contra quienes hacemos Confidencial. Retomemos, señor Salinas, la primera pregunta. Si ya había ocurrido anteriormente, ¿se esperaban de nuevo un atropello como este? De Daniel Ortega y principalmente de su esposa Rosario Murillo, que tiene un odio enconado contra los medios de comunicación, se esperaba todo. Es decir, esto simple y sencillamente lo que está haciendo es demostrarle al mundo, a la comunidad internacional, que estamos frente a una dictadura real, que hasta ahora muchas personas todavía no querían ponerle ese nombre, el cascabel al gato, como decimos popularmente, en Nicaragua, y es en lo que estamos, en una dictadura dirigida de forma policíaca por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con el odio enconado hacia la libertad de prensa, hacia los periodistas y los medios de comunicación. Escuchábamos a Carlos Chamorro decir que iban a fracasar en su intento de acallar voces. Ahora, ¿cómo van a seguir trabajando cuando han robado parte de las herramientas de trabajo? ¿Cómo seguir trabajando? Nosotros estamos trabajando. Nuestros colegas están en este momento en la redacción viendo, valorando cuál es la magnitud de este ataque brutal. Estamos actualizando la web desde nuestras casas y desde sitios seguros. Hemos garantizado la seguridad de nuestro sitio, confidencial.com.ni, y esto no nos detiene. Es decir, esto lo que nos demuestra es que el periodismo de investigación que nosotros hemos estado haciendo durante estos 11 años de dictadura en Nicaragua, le pesa al régimen, le duele al régimen. Él quiere acallar las voces críticas como la de nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, y también de la otra periodista que fundó este proyecto periodístico, que es Sofía Montenegro. Esto ocurre, señor Salinas, el mismo día que el diario El Nacional en Venezuela edita su último número, su número físico, por el acoso del gobierno, por negarles el papel a los medios independientes impresos. ¿Similitudes en la actuación de Ortega y Maduro? Similitudes que vienen bajo esto que podríamos llamar asesoramiento policíaco de La Habana, desde Cuba,
lo que ha hecho el régimen de Maduro en Venezuela y lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua es simple y sencillamente calcar lo que hace el régimen, la dictadura castrista, lo que ha hecho durante décadas en Cuba y lo que han sufrido los periodistas cubanos con este régimen brutal de los Castro. Mi solidaridad también con todo el equipo del Nacional, un gran periódico que yo siempre he seguido también para informarme de lo que ocurre en Venezuela. Es tremendo lo que ha pasado con ellos. Estamos en un momento difícil en nuestros países, Venezuela, Nicaragua. En Nicaragua en los últimos meses, después de la rebelión de abril, cuando iniciaron las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, los periodistas hemos estado en el blanco de la represión. El 20 de abril fue asesinado Ángel Gaona, periodista de la ciudad caribeña de Bluefields, en Nicaragua. Mientras cubría las manifestaciones, recibió un disparo en la cabeza por un policía y este crimen está en la impunidad. El gobierno montó un juicio de mentiras porque Ortega controla las cortes, controla el parlamento, controla la fiscalía, controla la policía y tiene un gran acercamiento con el ejército que hasta ahora no se ha pronunciado sobre lo que ha sucedido en Nicaragua. Yo fui agredido el 19 de julio mientras cubría la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe por una turba del Frente Sandinista y además desde hace unas semanas mi casa ha sido asediada, yo he sido perseguido en mi carro por parapoliciales del gobierno de Daniel Ortega, lo que me hizo que tuviera que salir hacia México, donde he estado unos días, y todo este asedio contra la redacción, contra los periodistas, ha terminado con este brutal ataque, este asalto, como asalto de ladrones, contra la redacción de Confidencial. Ahora, Carlos, que hablas del acoso que te hizo salir, además a México, desde donde estás y estamos conversando, ¿temen por la integridad física de los trabajadores de estos medios y por la propia libertad de cada uno? Sí, estamos frente a una gente paranoica. Han demostrado que son capaces de esto y creo que yo no dudaría que llegaran a más. Es decir, yo aprovecho esta entrevista para responsabilizar directamente al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de lo que le pudiera pasar tanto al director de Confidencial como a algunos de nuestros colegas de esta redacción. Somos una redacción pequeña, compuesta de periodistas jóvenes, que hacemos periodismo de investigación, que hacemos análisis, que hacemos entrevistas y nuestro único delito, entre comillas, es hacer las preguntas oportunas que el poder no quiere responder. Si han sido capaces de asesinar a un periodista mientras hacía la cobertura, si han agredido a periodistas de agencias internacionales como AP, como AFP, si mantienen asediados a otros periodistas como el director de otro canal de televisión que es 100% Noticias, pues yo no dudaría que esta gente sea capaz de cualquier cosa, sobre todo porque tienen a estos simpatizantes fanatizados que defienden a toda costa la tiranía de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Quiero dar las gracias a Carlos Salinas Maldonado, editor del diario El Confidencial y colaborador del diario El País de España, en Managua. Gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Con esto hacemos una pausa. Los invito, recuerden, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todas nuestras entrevistas, el contenido de NTN 24, no solo del programa, y la señal en vivo del canal. Hacemos una pausa. Regresamos en breve con más información y comentarios sobre el cine. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde.